Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted reveló con gran detalle la cuestión de que por qué, si no nos unimos, si la sociedad no tiene un objetivo común, una idea común, entonces, desgraciadamente, no podremos hacer nada ni contra las catástrofes climáticas, ni contra los retos a los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad y los retos que se avecinan. Y ya sabe, resulta que la pregunta sigue abierta hoy en día. ¿Seremos capaces, las personas, de unirnos en torno a un objetivo común, el objetivo de vivir felices? ¿Seremos capaces de darnos cuenta de que el valor más importante es de hecho la vida humana y es la vida de una persona la que necesita ser valorada y protegida de la misma manera que tu propia vida? En la transmisión anterior, usted también dijo palabras muy importantes, una verdad muy importante, que si tenemos suficiente sentido común, tendremos tiempo para hacer muchas cosas. ¿Por qué hago tanta referencia a esta frase en este momento? Porque es extremadamente importante, porque cuando la gente escucha la amarga verdad sobre dónde estamos ahora, en qué punto de este sistema de coordenadas y lo que realmente está sucediendo con este mundo. Entonces, por supuesto, surgen en sus cabezas tales pensamientos desesperados. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar las cosas? ¿O puede que los científicos del clima tengan razón cuando dicen que lo que está ocurriendo hoy con el clima es una sentencia sobre nuestra humanidad? Por lo tanto, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de cambiarlo todo? ¿Es relevante aún informar a la gente sobre el proyecto de la sociedad creativa? ¿Y hay alguna posibilidad en la sociedad creativa, teniendo en cuenta la realidad actual y la situación en la que nos encontramos, de salvar realmente a la humanidad y evitar estos desastres climáticos? Les diré así, amigos. Existe la frase, castigar no tener piedad. La coma aún no se ha puesto. Yo diría que nuestras posibilidades son considerables. Y, de hecho, ante nosotros se abren posibilidades muy amplias. Sí, también puedo entender a las personas. Están haciendo mucho, informando, pero parece que la gente no oye. Sin embargo, por otro lado, amigos míos, basta con ver cuántas personas apoyan hoy a la sociedad creativa en todo el mundo gracias a ustedes, gracias a su comprensión, sus esfuerzos y su trabajo incansable. Es precisamente su trabajo voluntario el que actualmente ha tenido una influencia tremenda. Incluso ha influido en esos mismos periodistas y en esos mismos climatólogos. No hay más que ver lo que han empezado a hablar abiertamente ahora. Sí, hasta ahora a pequeña escala, pero, amigos míos, no hablaban de ello hasta hace poco. Entiendo que el cerbero climático también ha jugado un papel. Y de hecho esos cambios que están ocurriendo ahora se pronosticaron para dentro de 100 años. Pero están ocurriendo ahora. Así, muchos climatólogos se dan cuenta de sus errores en los cálculos. Y este es el mérito de ustedes. El mérito está en que no tienen miedo de admitirlo. ¿Por qué? Porque mucha gente descubre la verdad y mucha gente ha prestado atención al clima, ya que en este mundo solo nos preocupa nuestra propia supervivencia. Esto es realmente cierto. El formato consumista nos hace caer en sus trampas que, disculpen, están puestas por todas partes en nuestra sociedad. Somos como animales acorralados, ni siquiera tenemos a dónde ir. En cualquier situación, miremos a donde miremos, nos enfrentamos a algunos problemas que tenemos que tratar y resolver. Tenemos un problema con la justicia, tenemos un problema con la economía, tenemos un problema, perdón, con la cordura. Esto es así. Cuando vemos las noticias, tenemos la impresión de que el mundo se ha vuelto loco, que estamos condenados. Nos atemorizan con guerras a gran escala, nos atemorizan con una guerra nuclear, con cualquier cosa y nos dividen y nos destrozan. Mientras tanto, hay inflación en todo el mundo. Al mismo tiempo, hay varias enfermedades. Bueno, y un montón de cosas relacionadas con ellas, cosas que no percibimos. Está empezando un problema con los alimentos. Dicen que se acerca la hambruna. Y todo esto nos preocupa de verdad. Pero lo más interesante es que toda esta bagatela, y es una bagatela, amigos, a pesar de que afecta directamente a nuestras vidas, nos distrae de lo principal, del cerbero climático. Sin embargo,
Ahora incluso los climatólogos y periodistas empiezan a llamar a los cambios climáticos el cerbero del clima. Esto significa que les escuchan, amigos. De hecho, podemos hacer mucho. Tenemos buenas oportunidades. E incluso si no tuviéramos ninguna oportunidad, deberíamos, si tuviéramos un brote en nuestras manos, seguir plantando hasta el final. Eso es lo que hay que hacer. No importa cómo reaccionar el mundo ni lo que le ocurrirá mañana. Lo que importa es cómo actuamos. Nuestra conciencia, moral, debe estar limpia. Nuestra catarsis se produce precisamente en nuestras acciones. ¿Qué? Perdón. Por mucho que queramos que sea de otra manera, y por mucho que todos hagamos. En realidad nuestra existencia en nuestros cuerpos físicos termina muy rápido. Y cuando dejamos de estar en este mundo en nuestros cuerpos físicos, pasamos a otro estado. Y esto ya no es religión, es ya la ciencia de hoy. Al fin y al cabo, el estado cuántico de nuestra información, de nuestra conciencia, es eterno. De hecho, voy a desviarme un poco del tema, pero esto es interesante. Te hace pensar. Piensen en el hecho de que la energía puede pasar de un estado a otro, pero nunca desaparecerá. Nosotros, como humanos, no podemos crear ni un solo quantum de energía. Simplemente la utilizamos. Podemos obtenerla de varias maneras, transformarla y utilizarla, pero sigue existiendo igual que toda la información. Y créanme, por más que muchos quisieran que fuera de otra manera, pero todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos y toda nuestra vida, todo está grabado como en un cierto portador de información y almacenado en algún lugar, tal vez en un rincón lejano de nuestro universo. Esto significa que si tenemos tal deseo, y si la ciencia se desarrolla, algún día podremos ver toda la información sobre cada persona, sobre cada uno de sus pensamientos y sobre cada uno de sus actos. Sí, esto da un poco de miedo. Pero recuerden una cosa, amigos, no importa quién fuiste, lo que importa es en quién te has convertido. Por lo tanto, si, al pasar por nuestra catarsis, eliminamos lo que fue predominante en nosotros, y nosotros mismos empezamos a dominar como personalidad, como ser humano, entonces podemos cambiar mucho incluso en nuestro destino post-mortem, como se dice. Y miren, esto suena religioso, pero esto no es religión. Esto es ciencia. Esto es de lo que Alatra hablaba hace 10 años. Incluso hace más de 10 años. Y fíjense, solo han pasado 11 años. Sería más correcto. Y la ciencia ya está hablando de esto. ¿No es interesante? Creo que es interesante. También es interesante en el sentido de que nosotros como humanidad estamos evolucionando muy intensa y rápidamente. Y su contribución es enorme, amigos. Es enorme también en términos de nuestro desarrollo espiritual, intelectual y científico. Pero lo más importante es que su contribución ayuda a la evolución de nuestra humanidad. Son ustedes, precisamente ustedes, amigos míos, los que están contribuyendo a que nosotros, la humanidad fragmentada, nos convirtamos en una civilización unida. Lo que los voluntarios de la sociedad creativa están haciendo ahora mismo, así como muchas otras personas, muchas, las que participan en el proyecto Sociedad Creativa, es que estamos creando realmente las condiciones para una catarsis universal de toda la humanidad. Estamos eliminando mentiras. Estamos eliminando la suciedad. Esto es realmente así. Llamamos a las cosas por su nombre. No tenemos nada de lo que avergonzarnos ni nada que ocultar. Somos personas, somos lo que somos. El mundo entero es así. Donde nos encontramos, ante la línea final que nos describieron hace milenios los profetas, los sabios y los ancianos. Así pues, surge una pregunta, ¿cómo ellos lo sabían?
Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Hablamos del hecho de que en la antigüedad la gente recordaba el pasado que había sucedido y se limitaban, así que cuando hablaban de nuestros días, solo describían aquellos acontecimientos por los que la humanidad ya había pasado. Nada cambia. Todo se mueve en una espiral. Y para que esta espiral cambie, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pero este esfuerzo solo podemos hacerlo juntos. Podemos, cada uno de nosotros puede, utilizando la energía, nuestra energía vital, dirigirla a toda la humanidad. Y la humanidad es capaz de cambiar. Y ya podemos ver lo que está ocurriendo. Veamos, ¿qué ocurría hace 10 años? Consideremos esa misma geopolítica. Sí, no digo que ahora sea buena. No. Pero lo que ocurría entonces era percibido por la mayoría de nosotros, la humanidad, como hechos reales, como la verdad, por así decirlo. Hoy en día, las mentiras y la manipulación que salen de los medios de comunicación prácticamente no son percibidas por la gente en todo el mundo. La gente se ríe, la gente mira eso, pero deja de creer las mentiras. La gente empieza a creer la verdad. Dígame, ¿hay algún mérito de ustedes y nosotros en esta catarsis, en esta purificación? Por supuesto. No digo que sea solo gracias a nosotros. No. Pero nuestra contribución al proceso de esta catarsis es enorme. Sí, amigos míos, volviendo al clima y a los acontecimientos que nos esperan, hay poca cosa de lo que alegrarse. Sin embargo, ¿por qué las personas no nos escuchan en la medida suficiente? ¿Por qué las cosas no suceden como queremos? Responderé de nuevo desde la perspectiva de la ciencia. Porque lo que nos dice nuestra conciencia no es la verdad real. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia funciona en contra de la lógica. Nos impone las ideas y percepciones subjetivas que son beneficiosas para ella. Y esto ya no es una paradoja. Vuelve a ser ciencia. La conciencia nos manipula a nosotros como personas. Esto es realmente así. Toma una decisión mucho antes de que nosotros recibamos esa decisión, que supuestamente es nuestra. Pero es así. Y estos son ya los hechos de la neurofisiología que no se ocultan. A veces la conciencia nos crea tales sensaciones y tal mundo interior que se vuelve insoportable. Y a veces es precisamente la conciencia la que nos empuja incluso a acciones extremas, las que nosotros mismos nunca emprenderíamos. Incluso cuando todo va bien, empieza a decirnos que todo es soso, aburrido, y que no tiene sentido nuestra existencia aquí. En el momento en que uno está listo para dar un paso hacia la luz, la conciencia lo frena, lo arrastra a un pantano y finalmente lo destruye. Precisamente nuestra conciencia es culpable de los suicidios. Disculpen, amigos, seré franco, mientras que, contrariamente a esta conciencia, nosotros como personalidades, como personas, como seres humanos, aspiramos a la vida. Entonces, miren la paradoja. Cada uno de nosotros lleva, escucha y obedece a su asesino. Es nuestra conciencia la que nos hace a veces actuar mezquinamente, abominablemente y desde la posición de explotación con nuestra gente querida y amada, diciéndonos incluso en nuestras familias: si ahora no levantas la voz o no actúas así, no te respetarán, no te entenderán. Cultiva nuestro orgullo y empezamos a pelearnos con nuestra gente querida. Finalmente, en lugar de amor, surge en nosotros el odio, que a veces incluso sobrepasa cualquier límite razonable. Y la pregunta es,
¿De dónde viene y cómo surge? La ciencia aún no puede responderla. La ciencia tampoco es capaz por ahora de explicar la sincronización de un pensamiento que llega a un grupo de personas. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces se ha comprobado que las personas, que directa o indirectamente forman un único egregor, reciben la misma información, incluso en los detalles más mínimos? Sin embargo, la conciencia no borra inmediatamente, diciendo, esto no puede ser. ¿Y por qué este pensamiento o estas acciones no vinieron ayer, hace un mes, sino exactamente ahora y en ciertos miembros de, digamos, este egregor? Una pregunta sencilla. La ciencia aún no puede responder a esto, pero, créanme, ya piensan en ello. Los científicos ya piensan sobre que no todo es tan sencillo en este mundo. El mundo es mucho más complejo. Y nosotros, como seres humanos, somos duales. Esta es la verdad, amigos, la que la gente en la antigüedad sabía, pero luego no olvidamos. Y desgraciadamente, nuestra educación, yo diría, materialista, la ciencia y todo lo demás empezó a negarlo todo y a eliminarlo de nuestras vidas, llamándolo herejía desde la posición de la religión. Y llamándolo hechos anticientíficos y estupidez desde la posición de la ciencia. Pero ahora todo está volviendo. Y está volviendo en este momento justamente gracias a ustedes, amigos, gracias a su actividad. Y esto ya es una victoria. Sí. Hasta ahora vemos mucha incomprensión, resistencia, pero son ciertas etapas. No todas las personas tienen libertad de pensamiento, mientras que la libertad de pensamiento es el control de tu propia conciencia. Cuando no aceptas las tonterías que te impone la conciencia, cuando aceptas lo que tú quieres, cuando obligas a tu propia conciencia a trabajar en la dirección que tú quieres, y cuando no sucumbes a su tentación, incluso hasta el hecho de que cuando estás a dieta, si decides deshacerte de 1 kilo de más, y te dice por la noche, cómete un chocolatín, y ya te estás riendo, porque sabes cómo va a acabar, y no lo haces. Mientras que hace poco le hacías caso porque te decía, venga, un trocito no es nada, tómate un té antes de dormir con un trocito de chocolate. ¿Y qué hacíamos? Nos sentábamos a tomar el té con un trozo de chocolate hasta acabarse toda la tableta. Y por la mañana, nos levantábamos, nos subíamos sobre una báscula y de nuevo nos llevábamos un disgusto, mientras nuestra conciencia nos decía, mira lo débil que eres, lo inútil que eres, lo gordo que estás, lo malo que eres, menospreciándonos, humillándonos y haciéndonos culpables. Un ejemplo sencillo y trivial, pero es cierto. Eso es exactamente lo que hace a mucha gente que oye hablar de la sociedad creativa. Se hace exactamente de la misma manera y exactamente por la conciencia. No es beneficioso para la conciencia que sepamos la verdad. No es beneficioso para ella que la verdad suene en general. Mirando hacia adelante, hay algunas cosas que me gustaría decirte ahora, pero hablaremos de ellas más tarde, cuando nosotros, siendo personas religiosas, justificamos cosas terribles, realmente terribles, hasta como hechas por la voluntad de Dios porque nos lo dijo nuestra conciencia que no tiene nada que ver con Dios, sino al contrario, precisamente con el que se opone a Dios. Porque para ella, para nuestra conciencia, Dios y nuestra libertad espiritual son como la muerte. Todo es muy sencillo. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando les hablamos de la sociedad creativa, en ella surge la incredulidad. Cuando empezamos a hablarles de la sociedad creativa, de los problemas climáticos que están realmente en marcha, sin hablar siquiera de lo que está por venir, muchas personas experimentan un shock, porque no lo han visto. Su conciencia no les ha permitido percibir la imagen real de los horribles cambios climáticos que se están produciendo incluso hoy en día. Y experimentan el shock. La siguiente etapa es el rechazo y la negación. Negación de lo que ellos mismos ven. Negación,
Porque esto lleva a una amenaza para su vida supuestamente pacífica y asentada, en la que experimentan constantemente miedos, incomodidad y humillación. Pero tienen la esperanza desde su conciencia de que mañana algo mejorará. Sin embargo, cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo con el clima, entienden que nada mejorará mañana. Se rompe la imagen que nuestra conciencia dibuja para nosotros. ¿Acaso no dibuja o no dibujó las imágenes para ti? ¿No dice mañana será mejor? Bueno, mañana no, pero pasado mañana todo mejorará, te recuperarás, adelgazarás, encontrarás trabajo, ganarás dinero, tendrás amor, felicidad, todo irá bien con tus hijos, construirás una casa o la reformarás. Todo es para mañana, pero no hoy. Por lo tanto, esta negación surge naturalmente de la conciencia porque un humano como personalidad ya empieza a darse cuenta de que su mañana es cuestionable. Y después de la negación, surge la agresión y la búsqueda de alguien a quien culpar. Esta es también una etapa natural. ¿A quién culpar? Las vacas tienen la culpa. Nosotros, las personas, el factor antropogénico o las fábricas tienen la culpa. Esto es realmente cierto. Y ahora nosotros, como toda la humanidad, estamos en la etapa de la agresión y la búsqueda de los culpables. Mientras que la siguiente etapa es la aceptación, cuando la conciencia se queda sin argumentos y acepta la realidad. Pero solo la acepta cuando nosotros como personas, como humanos, como personalidades, comprendemos todo. Entonces la conciencia no tiene ninguna posibilidad y simplemente, no tiene nada con que rebatir, sus argumentos se desmoronan. Sus mentiras, las mentiras de la conciencia, se vuelven claras y obvias. Y entonces ya como personalidades percibimos la realidad. Y entonces naturalmente damos una orden a nuestra conciencia para que empiece a actuar. Miren cuánto tiempo necesita una persona. Sin embargo, a veces queremos que la gente preste atención a todo lo que decimos de inmediato, olvidando cuánto tiempo hemos empleado nosotros mismos para darnos cuenta de ello, para percibirlo y para dar al menos un paso en esta dirección con el fin de salvar nuestras propias vidas y nuestro planeta. Y solo después, cuando realmente nos damos cuenta de todo, cuando estudiamos, comprendemos y profundizamos en ello, todo este mundo se nos revela tal como es. Solo después nos dirigimos a la gente. Sin embargo, queremos que lo entiendan de inmediato. Así que, amigos, tengan paciencia, y más paciencia. La coma todavía no se ha puesto. Tenemos una gran oportunidad. Podemos cambiarlo todo. Diré aún más, si ahora mismo, hoy, hiciéramos un referéndum mundial y adoptáramos la sociedad creativa, creáramos una plataforma electoral, y nuestras vidas empezaran a cambiar. Y ya sabríamos con certeza que a partir del 1 de enero de 2024 entraríamos en el periodo de transición a la sociedad creativa. Y eso es todo. Todas las mentiras, toda la suciedad de este mundo, todas las manipulaciones y un montón de negatividad asociada a ella quedarían atrás. Y ahora tenemos que construir un mundo nuevo. Y ya empezaríamos a pensar en positivo. Empezaríamos a pensar en cómo podemos construir realmente un mundo en el que el valor más elevado sea la vida humana. Cómo podemos proporcionar alimentos y agua a quienes lo necesitan. Cómo podemos proporcionar a todos una asistencia sanitaria de calidad y todo lo necesario. Cuando empecemos a pensar y a resolver esto, entonces todo cambiará. En este caso, les diré así, si hoy votáramos y adoptáramos la sociedad creativa, dentro de un año, recuerden mis palabras amigos, si hoy votáramos a favor de la sociedad creativa y decidiéramos que se aplicará, dentro de un año el cerbero se iría al lugar de donde ha venido, y el clima se calmaría. Y en 3 años, literalmente,
Controlaríamos los volcanes y los terremotos para el resto de la vida de este planeta. Y la humanidad ganaría la oportunidad de vivir miles de millones de años. No millones, sino miles de millones. En otras palabras, nuestra civilización tendría la oportunidad de existir durante miles de millones de años. Y la vida de cada uno de nosotros cambiaría de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Nuestra vida sería mucho más interesante, más importante, más necesaria y, lo que es más importante, sin miedo ni al hoy ni al mañana. Esto significa verdadera libertad, y esto es a lo que aspiramos cuando nos damos cuenta de ello. Pero para mucha gente al día de hoy todo esto suena a cuento de hadas. E incluso lo que dije, que el clima cambiaría en un año, que todo se pondría en su sitio. Hablo de esto con toda responsabilidad. Pero hay un problema. Si pasa un año, por ejemplo, el mismo día, pero en el año 2024, ya necesitaremos mucho más de un año para calmar el clima. Y en el futuro necesitaremos aún más tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que el clima cobre impulso, seguirá girando por inercia, como un volante de inercia, y nos resultará difícil frenarlo. Y eso afectaría a nuestras casas, nuestras vidas. Este cerbero destruiría nuestro planeta. Y en última instancia, hay una línea roja después de la cual no seremos capaces de detener este volante en absoluto. Amigos, esto es realmente cierto. Es un proceso que se volverá irreversible. Entonces, todo el poder pasará al cerbero, mientras que tiene un objetivo claramente definido. Y si ahora causa mucho daño, ganando poder con cada día, cada vez hay menos poder para resistirlo. ¿Cómo resistirse a algo que se alimenta de la propia naturaleza? ¿Cómo resistirse a algo que representa la propia justicia? Pero cuantos más voluntarios haya, cuanta más gente se una y cuanto más nos acerquemos a una decisión positiva sobre la sociedad creativa, mayor fuerza tendremos. Y si adoptamos la sociedad creativa a tiempo, nos convertiremos en una civilización unida y tendremos un único egregor. Esto no es una broma. Esto es realmente un egregor único de toda la humanidad. Significa que nuestros pensamientos y nuestras acciones se dirigirán a que nuestra vida sea lo más importante y lo más valioso en este mundo. Y aplicando nuestros esfuerzos a eso, podremos derrotar al cerbero, podremos restaurar nuestro planeta y restaurar el orden. Daré un ejemplo sencillo. Ahora, hay demasiada agua en algunos lugares, donde se lleva nuestras casas, nuestros coches y quita nuestras vidas, mientras que, en otros lugares, el agua desaparece, hay sequía, todo se muere. A veces cambia muy rápida y bruscamente, y en el futuro va a empeorar. Pero en la sociedad creativa, podríamos utilizar la condensación de agua del aire en todas partes. Una cosa trivial. Ya hemos hablado del desierto del Sahara. Es posible construir allí un montón de granjas verticales y cultivar todos los productos necesarios para nosotros, para la humanidad, para toda la civilización, utilizando los GSC. Utilizar GSC significa no tener problemas con la energía. Y cuando se trata de condensar grandes cantidades de agua, lo más importante es la energía. Pero cuando tengamos suficiente, tanta como necesitemos, obtendremos tanta agua como necesitemos. Y si empezamos a condensar grandes cantidades de agua del aire, incluso en las regiones más secas de nuestro planeta, y aún mejor, si dejamos de tomar agua de los ríos, dejamos de tomar agua del interior de la tierra, de pozos, acuíferos, etc.,
Y empezamos a utilizar la condensación del aire. ¿Qué proporcionará esto? Les daré un ejemplo sencillo. Hoy en día nuestro océano se está muriendo. Está contaminado, entre otras cosas, con plástico, microplástico, nanoplástico, está casi en cada molécula de agua del océano. Condensación es quitar humedad de nuestra atmósfera que inmediatamente empezará a ser compensada por una mayor evaporación de la superficie del agua, mayormente del océano. Por lo tanto, amigos, si aplicamos un poco de esfuerzo y creamos estos dispositivos para condensar y obtener esta agua, mientras que, disculpen, será mucho más limpia que si la tomáramos incluso de pozos acuíferos profundos. Y como es más limpia, será más beneficiosa. Podremos limpiar el océano de todo lo que ahora es mortal en él. Simplemente condensando el agua, podemos limpiar y, por tanto, revitalizar considerablemente el propio océano. Podemos reactivar el aire acondicionado de nuestro planeta y mucho se restaurará. Muchos dirán, eso es difícil, es poco realista. ¿Qué pasa con los campos? ¿Qué pasa con otras cosas? Pues, no hay necesidad de regar muchos campos. Hay que dejar la mayoría de los campos en paz y construir granjas verticales en su lugar. Eso es conveniente y respetuoso con el medio ambiente. De nuevo, las ventajas de estas granjas son enormes. Se trata de productos verdaderamente ecológicos que se fortalecen en condiciones especiales. Son muy nutritivos y muy sanos. Podemos controlar su crecimiento y todo lo que entra en las plantas. No necesitamos grandes cantidades de pesticidas y todo tipo de productos químicos nocivos que acaban en el suelo, en el agua y, lo que es peor, en nuestros cuerpos con los alimentos que cultivamos. ¿Sería eso aceptable en la sociedad creativa? Al fin y al cabo, lo más importante, amigo mío, es tu vida, y de ahí, tu salud. ¿Tendríamos derecho a utilizar pesticidas para que los consumas después? Después de todo, cuidar de las personas es responsabilidad primordial de todos. Significa que no podemos utilizar productos químicos que sean dañinos de ninguna manera. Entonces, hay que cultivar las mismas plantas, pero en condiciones diferentes, especiales y controladas, donde el rendimiento aumente muchas veces. Y gracias a estas granjas verticales, podremos alimentar fácilmente ya no a 8.000 millones, sino a 50.000 millones o más de personas, liberando al mismo tiempo millones de hectáreas de tierra donde la gente podrá construir sus casas. Por el amor de Dios, simplemente podemos crear condiciones agradables para el medio ambiente, al menos para admirar el hermoso mundo, dar a los animales la oportunidad de criarse con seguridad, sustituyendo nuestras aficiones, incluso de los amantes de la caza, por la caza virtual. Al fin y al cabo, es lo mismo, ni siquiera notarás la diferencia cuando estés cazando. Lo mismo con la pesca. En cuanto a los animales, es mejor ir con los niños para darles de comer y jugar con ellos. También es mejor ir a dar de comer a los peces y ver cómo nadan y comen. Y la pesca, se puede hacer en una sesión virtual. Pero podemos cultivar y producir todo lo que necesitamos para la alimentación durante el periodo de transición ya en granjas verticales. Y tanto como necesitemos. Y cuando construyamos la sociedad creativa, ya no necesitaremos cultivar alimentos ni matar animales para comerlos y nutrir nuestros cuerpos, porque todo consiste en lo mismo. Como ya hemos hablado, la energía no desaparece, pasa de un estado a otro. Y si aprendemos a manipular esa energía, podremos crear cualquier cosa. Helados, pasteles y ese mismo filete. Al mismo tiempo, todos estarán vivos y sanos y no se necesitarán granjas y nadie sufrirá. Esto ya no es ficción,
sino ciencia. Y se está convirtiendo en ciencia gracias a ustedes. Amigos míos, gracias a que están trabajando, creando y haciéndolo. Gracias a que incluso ahora, mientras estoy hablando con ustedes, un gran número de nuestros amigos, voluntarios, se ocupan de desarrollos en el campo de la ciencia y de lo que acabo de hablar. Y ya no es ciencia ficción. Se está haciendo realidad ya hoy. Miren cuánto podemos hacer y cuánto estamos haciendo realmente con ustedes, amigos. Sí, hasta ahora nos enfrentamos a la incomprensión, a veces, a la agresión, a veces a la negación. Pero en la mayoría de los casos nos enfrentamos a la comprensión, y esta ya es nuestra victoria. La victoria de cada ciudadano de este planeta. Esta es una oportunidad para toda la humanidad de ganar por fin la libertad. Realmente convertir nuestra vida en lo más valioso que hay en este planeta. Y empezar realmente a vivir sin miedo a un ataque al corazón, sin miedo a ninguna enfermedad que se transmita de una persona a otra, porque muy rápidamente lo superaremos todo, incluida la vejez. Por supuesto, algunos problemas quedarán durante cierto tiempo mientras luchamos contra la estupidez, pero espero que también lo superemos. Por lo tanto, amigos, no debemos detenernos, de hecho. Simplemente debemos comprender cómo está organizado todo. Y entonces nuestras capacidades se hacen, de hecho, muchas veces mayores. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por estar aquí, por entenderlo todo. Y lo más importante, a pesar de todos los trucos de su conciencia, no se rinden. Miran hacia adelante y no hacia donde su conciencia está tratando de hacerlos girar. Gracias. Que la paz sea con ustedes, amigos, y el amor de Dios.